del Sur. Bueno, esa es una historia muy rica del pensamiento latinoamericano que, a diferencia de otros momentos, no ha pasado por la academia ni por la intelectualidad constituida como tal, digamos. Es decir, personajes cuya tarea fundamental ha estado ligada al procesamiento en el mundo de las ideas. Diga usted lo que tendríamos hace 50 años con las discusiones dentro de la CEPAL, dentro de la academia, las teorías de la dependencia, las distintas teorías del desarrollo, la bronca con lo que venían las prácticas, digamos, institucionales en torno a Alianza para el Progreso, en torno a la ayuda para el desarrollo, a Naciones Unidas, en fin, toda esa ebullición que tuvo América Latina en los años 50, 60 y hasta 70, ¿no es cierto? Ahora es más bien una cuestión totalmente ausente, con agendas que prácticamente han desviado la atención de la academia y de los profesionales y de los intelectuales en general de una manera muy triste, ¿no? Una cacofonía por un lado, desde la perspectiva neoliberal, respecto a la insistencia en torno a recetas que se han mostrado totalmente fallidas, que están en total bancarrota, tanto doctrinaria como operativa, en todas las partes del mundo. Y por otro lado, unas agendas postmodernas que simplemente se pasan por encima los temas esenciales del continente, ¿no? Entonces, y eso es en varios temas, en varios aspectos, no solamente en el campo obvio de la economía, en el campo del derecho, de la sociología, pero también habían todas las discusiones dentro del marco de la filosofía de la liberación, de la teología de la liberación, de la pedagogía del oprimido, en fin, de la nueva literatura latinoamericana, es decir, todo el qué hacer multidimensional que se planteaba un continente en ebullición, ahora se lo ve muy apagado, muy heterogéneo, muy irregular, con una vanguardia que está básicamente a nivel de los presidentes. Lo más notable que se ha visto en la última década son las iniciativas presidenciales y la forma como ha ido configurándose un nuevo tipo de diplomacia aquí en América Latina. Una diplomacia que yo creo que no tiene precedentes en la historia del mundo, en que jefes de Estado puedan resolver conflictos y tensiones que les han existido. Hay muchas contradicciones, muchas debilidades, y que sin embargo los jefes de Estado han tenido la capacidad de ir logrando acuerdos muy sustantivos en condiciones relativamente precarias, porque América Latina, y eso tiene que hacerse mucho hincapié, no ha dejado de ser parte de las redes mundiales de valorización del capital financiero y especulativo. Es más, buena parte de la modernización reciente de América Latina, buena parte de la coyuntura internacional ventajosa de los precios internacionales, se deben al papel específico que ha tenido coyunturalmente el continente en la evolución en los escenarios internacionales, el tema de las materias primas, el tema de los precios internacionales, los flujos de capitales de corto plazo, la propia articulación a las redes financieras, sobre todo angloamericanas, ¿no es cierto? Entonces, esto, en esas limitaciones, en el marco de esas dificultades, de esa precariedad que con sus claroscuros, ¿no es cierto?, se muestra en un contraste muy claro con lo que pasaba hace 40, 50 años. Se tiene un nivel de iniciativa y de discusión a nivel presidencial tremendamente rico, muy innovador en el plano teórico, muy innovador en el plano institucional y bastante acelerado en términos de concreciones respecto a los tiempos, entre comillas, geológicos con el que normalmente operan este tipo de acuerdos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que aquí hay un campo formidable que tiene que ver con la resistencia de los países de América Latina al ALCA y a los tratados de libre comercio, que tiene un punto importantísimo en Mar del Plata en el 2005. Hay hitos como esa idea genial del presidente Chávez con el tema del Banco del Sur, ¿no? Lo cual inclusive descoloca al propio pensamiento progresista de izquierda, inclusive marxista, al plantear una disputa, una deconstrucción y un replanteamiento del concepto mismo de banca, ¿no? Y yo creo que es muy interesante cómo esa iniciativa genial del presidente Chávez pronto es retomada por otros presidentes y empieza a dar contenido
a un replanteamiento de un proceso de integración comercial que ya había entrado en crisis. La integración comercial en la perspectiva tradicional del tema, con arancel externo común y reducción interna de los aranceles intrarregionales, había sido agotada por el proceso justamente del neoliberalismo, de globalización previo, con compromisos extrarregionales bilaterales o conjuntos, ¿no es cierto?, o colectivos que se habían hecho con anterioridad, que lógica y prácticamente habían hecho inviable el otro proceso. Entonces, el replanteamiento de la perspectiva de integración y de la perspectiva de desarrollo se dan al unísono, sobre la marcha, precisamente con la introducción de estos nuevos elementos que de una manera muy operativa abren las puertas para otro tipo de práctica política y de práctica en la política económica. No solamente de la práctica de la política política, de la política internacional, de la política de integración, sino de la política económica interna, que a diferencia de lo que es el proceso europeo, no plantea lo supranacional como un sacrificio y una limitación de las soberanías nacionales, sino como una situación conjunta de fortalecimiento y profundización de las soberanías nacionales e inclusive de las soberanías supranacionales con las soberanías subnacionales, perdón, populares, ¿sí?, con el aparecimiento de un nuevo espacio de decisión que no existía anteriormente, que es la decisión supranacional. Y es eso justamente lo que enmarca el tema, no solamente del Banco del Sur, sino del Sucre y del Fondo del Sur, como parte de una apuesta de integración que está ligado al horizonte de UNASUR, de CELAC, pero también con algunos avances más particulares en el campo, por ejemplo, de lo que es el ALBA, por ejemplo, ¿no? O de lo que es en otro ámbito Petrocaribe o otro tipo de cosas que podrían tener antecedentes previos, pero que se refuncionalizan en torno a este nuevo horizonte que aparece mucho más congruente. Entonces, yo creo que es indispensable el ubicar el tema de la nueva arquitectura financiera en esa perspectiva.